Entonces, empezamos con Lunin y con Courtois. Yo a Lunin ni lo valoraría porque ha jugado 3 partidos. Y uno de ellos fue el clásico. Entonces, Thibaut Courtois, que para mí ha hecho una temporada muy buena. Creo que sigue siendo el mejor portero del mundo, aunque tampoco lo puedo decir súper abiertamente porque no he visto todo de Donnarumma, por ejemplo, del PSG he visto muy poquito, solo la Champions. Me has quitado de la boca, yo estaba pensando, no mejor portero del mundo, pero mejor portero de esta temporada, si encima se corona una final de Champions, mete un par de manos guapas. Sí, pero bueno, yo creo que Courtois sigue a nivel de temporada por lo que le he visto mejor, pero claro, también hay que decir que es el Courtois más humano de los últimos años, es decir, para mí ha sido peor Courtois que el de las últimas temporadas. Entonces, por lo bueno que es, pero por haber empeorado un poquito, yo le pondría un 8, no le pondría un sobresaliente. Yo igual, en mi mente estaba el 8. Contra el Barça, pues tanto en la final de Copa, como en la final de Supercopa, como en el partido de Liga del Camp Nou, que era una final, siguió sacando buenas manos, unas más bestias, otras menos. Pero coincido un poco con Sergio que está fuera de ese nivel de decir, es que pues un poco Stervik en balonmano, que había días que cuando Stervik lo paraba todo un balonmano y decía, bueno, olvídate porque no vamos a ganar. Recuerdo la temporada de su primera Champions, esa yo creo que es la más bestia con diferencia. Un 8 que, ojo, un 8 es una muy buena nota. Y más para la temporada del Madrid, es decir, que es un 8. Sí, es un 8. Podría entender incluso que a alguno le pusiera un 9, ¿sabes? Porque es de lo mejorcito del Madrid. Sí, pero sí, se va a quedar en un 8. Sigue siendo el mejor portero del mundo, que no el mejor portero de esta temporada. Bueno, eso es más discutible, pero bueno. Eso se discutirá en junio cuando ya esté todo el pescado vendido. O en julio, porque esta temporada no finaliza. Ahora nos vamos al Mundial de Clubes y luego la siguiente temporada, así que... Pero bueno, sigamos. Carvajal otra vez se lesionó las primeras de cambio, poquito hay que hablar de Carvajal. Y Lucas Vázquez yo creo que ha sido... Para mí es un suspenso, es un 4, porque no ha estado ni cerca de una buena temporada de Lucas. Yo le voy a dar un 5, pero más que nada porque, claro, cuando juegas tantos partidos en forma de marrón en una temporada que no es la tuya, sí que es verdad que luego estás muy por debajo. Al final, Lucas Vázquez es un parche constante, es un jugador pues de equipo que siente los colores de la cantera, se podría asemejar pues a una especie de Callejón en su día, a una especie de Sergi Roberto, un jugador que siempre suma, pero claro, se ha tenido que comer muchos marrones. El tema es que también, Polín, cuando se los ha comido, pues a veces, oye, ya que te comes el marrón, inténtalo comer de la mejor forma posible, pero claro, es que el jugador que de lateral, no sé qué cosas habrían ahí en la cantera, en la fábrica, ¿sabes? En Valdebebas, pero bueno, yo por eso no lo suspendo, le pongo un 5 raspado porque se ha comido muchos marrones. A mí así creo que tiene que ser una de las salidas esta temporada. Yo es que cualquier intento de aprobarlo, me acuerdo del último clásico y se me va de la cabeza. Como ese, por ejemplo, ese balón que pierde con Rafinha dentro del área, es que para mí es matador. El último clásico fue terrible. Venga, línea de centrales. Álava, Asensio, Rudiger, Vallejo y Militao. Empezamos por Álava, Asensio. Yo Álava lo suspendo. Álava un 4, sí que es verdad que también ha tenido problemas de lesiones y demás. Todos tenemos en la cabeza el partido contra la Real Sociedad, que yo creo que ese día sobre todo pues tienes el sol girado. No, la verdad que no tienes la suerte de tu lado, pero más allá de eso y también teniendo en cuenta el salario en el que está, era un jugador que llevaba gratis con un gran cartel. Creo que no estaba a la altura de un jugador que bueno, que todavía tiene buena edad, creo que tiene 31 o 32. También me ha sorprendido que en según qué momentos pues Ancelotti tampoco lo ha querido probar de lateral, que es donde empezó un gran rendimiento de lateral derecho en aquella izquierdo que le gana al Barça de forma espectacular. Sí. Pero sí, su nivel es muy por debajo. Creo que podría ser, no sé cuándo acaba contrato, pero creo que también tendría que ser, teniendo en cuenta su salario, tendría que estar en la rampa de salida a Álava y no aprueba este año. Y yo estoy de acuerdo con lo de Álava, pues lo suspendo. Y a Asensio, ya para continuar, yo a Asensio le voy a poner un 7, porque aunque todo el mundo sabe, que el que nos ha ido escuchando, que a mí no me parece un gran central, es decir, me parece un tío limitado, con muchas cosas muy justitas. Creo que ha cometido, por ejemplo, en la eliminatoria del City, comete 2 penaltis que no se los pitan, un poco por ser el Madrid, por ese euro en Europa, pero creo que ha ido muy al límite. Creo que se le ha notado a él que iba así. Sí, siempre iba al límite en los partidos. Carácter, pero insuficiente. Lo que pasa es que
el marronazo de tener que llegar de la cantera, donde no habías contado nunca para Ancelotti, y de repente verte que eres titular casi toda la temporada a causa de las lesiones, pues mira, me parece que un 7 está bien para un tío que nadie esperaba que diera ni un 5. Entonces, bueno, me parece justo un 7. Sí, yo también. Le doy un 7, 7,5, por no repetirnos. La verdad es que es un jugador que sufre mucho sus carencias porque es un jugador que es fácil que conecte con el público. Es un jugador además que considero, si la gente me quiere entender, que tiene buen marketing, un jugador así como, pues no sé, pues bueno, no, claro, Pedri no es de la cantera, pero bueno, pues un Xavi en su día que ves un ADN Barça, pues Asensio es un ADN Madrid. Puyol. Sí, Puyol también, más por forma de juego, por, sí. por estilo de entender el club, pues creo que Asensio, y no voy a entrar en los temas extradeportivos, creo que la forma que tiene de entender la camiseta del Madrid y demás, y la forma de cómo juega en el terreno de juego, lo mejor que tiene yo creo que es cómo va el choque. Tiene un buen juego aéreo, pero sí que es verdad que a nivel de posición, pues bueno, todavía justito. A nivel de velocidad, pues bueno, pues tiene una buena velocidad, yo creo. Pero a nivel de posicionamiento y a nivel de acciones defensivas y demás, pues creo que todavía es un melón por abrir. Es un jugador también muy interesante para el futuro de la selección, teniendo en cuenta que es muy probable que el futuro titular sea Füchsen Kouassi, pero tienes un jugador totalmente distinto que te puede dar otras variantes. No descarto que también acabe jugando de lateral derecho, lateral izquierdo sea una especie de Nacho en el futuro, pero bueno, por cómo ha enfrentado la situación, le pongo un 7,5. Rüdiger yo le pondría un 8, porque creo que ha sido de lo mejorcito del Madrid en esta temporada. Muy bien, me ha gustado Rüdiger en general durante toda la temporada. El Kaiser de la defensa del Madrid, aparte también marcando goles importantes. Le marcó el gol al Barcelona, le marcó gol a la Real Sociedad. Creo que es el que marca contra el Arsenal también de córner, ¿no? Al Barça cuando le marcó, perdona, que ahora... No al Barça le mete uno en Copa, creo, ¿no? El 2-1 de Copa no es de Rüdiger. No, es de Tchouaméni. ¿Es de Tchouaméni? Es de Tchouaméni, sí, es que ahora estaba pensando y digo, hostia. Pero no, bueno, mete el penalti del Atlético de Madrid. Tiene momentos importantes en la temporada. O a lo mejor me equivoco con alguno de los goles, pero sé que marcó goles importantes. Él y Tchouaméni eran los que tiraron del carro en los momentos cúlmenes ahora. Entonces, bueno, me parece, al menos a balón parado, claro. Entonces, bueno, yo creo que se merece un 8. Aparte, siendo el mejor de la defensa del Madrid, pues es el que mejor nota tiene que tener de la defensa. Yo le pondré un 7,5 o le pondré un 7, porque creo que también en algunos momentos pues ha fallado pues en cuanto a actitud. Yo creo que es un jugador que ya es su tercera temporada, un jugador de 32 años, un jugador que sabe lo que es levantar una Champions, pero es un jugador que a nivel de liderazgo dentro del terreno de juego y a nivel de ejemplo, pues todo el mundo sabe lo que es Rüdiger. Ahora no lo vamos a descubrir. A nivel de ejemplo no. No, y luego también creo que pese a que a nivel defensivo pues ha tenido un marrón porque nunca estaba acompañado, bueno, en contados partidos estaba acompañado por la que es una de las mejores parejas centrales del mundo, que sería por Militao. Creo que en algunos momentos también a nivel defensivo pues le he visto flojo como contra el Arsenal, contra el Atlético de Madrid mismo, en momentos que le noté superado en el Wanda Metropolitano, también contra el Barça en la final de Copa, que es verdad que llega semi-lesionado y demás. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Pones más nota a Asensio que a Rüdiger, pero realmente lo haces un poco por lo que se espera, ¿no? Porque, es decir, tú crees que Rüdiger hizo mejor temporada que Asensio, lo que pasa es que como te esperas más de Rüdiger que de Asensio, claro, lo ponderas un poco también en lo que se espera, ¿no? Tal cual, yo al final Rüdiger no es descabellado decir que es de los mejores centrales del mundo. Entonces, el marrón que se tiene que comer Rüdiger no es ni comparable con el que se tiene que comer un chaval como Asensio y cómo lo afronta. Yo creo que como lo afronta Rüdiger con esa actitud que es bastante nefasta, sobre todo estos momentos donde pierde la cabeza. Y luego que a nivel defensivo, ya te digo, he visto partidos importantes como el de la vuelta contra el Atlético de Madrid en Champions, pese a que luego mete el penal final, que hay que tirarlo y hay que meterlo. Ya lo hizo también creo contra el City, y esto necesita ser bueno, pero eso al final es un 7, que no es una mala nota, pero eso luego la final de Copa, pues la juega lesionado y demás, pues está muy mal. También el partido contra el Arsenal está mal, entonces pues bueno, es un 7, es un notable, pero se esperaba algo más de uno de los mejores centrales del mundo. ¿Sabes que yo me equivoqué plenamente?
cuando Rudiger y Christensen ficharon por Barcelona y Madrid, yo pensaba que Christensen encajaba muy bien en el Barcelona y que le iba a dar muchísimo más al Barcelona. Sin embargo, y ahí no me equivoqué tanto, pero sin embargo pensaba que Rudiger no iba a encajar nada en el Real Madrid, porque siempre lo vi un jugador torpón para correr hacia atrás y pensaba que en el Madrid iba a sufrir mucho. Y ha suplido muy bien las carencias, ¿eh? Ha sufrido... Te tengo que decir una cosa, Christensen su primer año encaja muy bien. Los dos llegan gratis, sí que es verdad que, claro, Rudiger llegó un momento en que había ganado la Champions, siendo pues pieza clave, y aparte la pareja de centrales era con Thiago Silva, no era con Christensen. Bueno, pero Christensen era el titular luego a final de temporada, ¿eh? Pero en Champions era Thiago Silva, Rudiger, si no me equivoco, ¿eh? Christensen siempre le ha penalizado mucho estas microlesiones. Luego estaba Azpilicueta, y por la banda izquierda no sé quién había, o igual por la banda izquierda... Creo que al final, de hecho, que el Chelsea acababa jugando con 3 centrales y los 3, ¿eh? Fíjate. Christensen, jugaba con Christensen, Thiago Silva, Rudiger y con Kanté por delante, que también... No, creo que Azpilicueta, Thiago Silva y Rudiger, creo. No, Azpilicueta jugaba de lateral, Azpilicueta jugaba de lateral, pero de lateral con funciones centrales, si no me equivoco, es decir, bueno, era un sistema muy defensivo. No recuerdo, sí que recuerdo que Tuchel revoluciona aquel Chelsea cuando llega y... Bueno, que acaba como acaba, ganando la Champions, eliminando al Madrid y al City lo anulan en la final. Pero bueno, para no irnos, es un 7 y que eso, que Christensen, quitando que ha estado flojo esta última temporada, la primera temporada es excelente y demás. Y yo no lo tendría tan claro lo de venderlo. Yo, por lo que costó y tal y lo que puede sacar, antes vendería a Dau. Bueno, Vallejo... Un 1 porque si no lo has puesto ni cuando tenías la plaga de lesiones es porque no vale, ya está. Bueno, el otro día lo comentamos, no sabemos cómo, pero Vallejo todavía continúa en el Madrid, entonces poco más de decir, sí, un 1. Y Militao, bueno, uno sabe no contesta porque se tiró toda la temporada fuera. Sí, lleva 2 temporadas muy flojitas. Militao, que también es de los mejores centrales del mundo. Mira que sus 2 primeras temporadas fueron discretas, pero las de entremedio, creo que son 3 entremedio con la broma, hace tiempo que llegó. Tiene 27 años Militao. Entonces, sí, el pero Madrid lo está echando mucho de menos. Las lesiones se lo ha papado. Un jugador que en las 2 Champions, bueno, no, la del año pasado no, pero es un jugador que ha sido capital del Madrid en los últimos años. Mira, hay una pregunta de Víctor aquí, buenísima. ¿Qué pensamos? Hombre, nuestro amigo Víctor, que no lo tenía yo. ¿Qué pasa? Si pensamos que Xabi Alonso va a jugar con 3 centrales y 2 carrileros, yo esta mañana hice un directo que no fue del todo bien y precisamente luego igual incidimos un poquito en lo de los fichajes del Madrid si vamos con tiempo. Pero te doy un adelanto. Yo creo que va a jugar con 3 centrales, 2 carrileros y creo que es el sistema perfecto para el Madrid que se está construyendo. Pero si no me equivoco, en Leverkusen no ha jugado. Sí, en el Leverkusen jugó mucho con los 3 centrales, 2 carrileros, un 5-3-2 donde, por ejemplo, Florian Wirtz jugaba de segundo punta. Grimaldo juega de carrilero, claro. Creo que sí, que vamos a ver esos 3 centrales en el Madrid con 2 carriles muy ofensivos como son Alexander Arnold y el chaval del Benfica, Carreras. Precisamente, Álvaro Carreras, se comenta mucho. Álvaro Carreras, precisamente son 2 laterales muy ofensivos y generadores de fútbol. Ahí vas a ver un centro del campo donde seguramente tengamos un destructor como va a ser o Tchouaméni o Camavinga para abarcar mucho territorio, y un box to box como Valverde. Un mediopunta mucho más generador de fútbol como va a ser Bellingham. A veces a lo mejor juega con Arda Güler en vez de Tchouaméni o en vez de tal, si piensa que los partidos los puede tener más a favor. Y la delantera va a ser Vinicius Mbappé. Y en vez de generarse el juego por dentro como lo intenta hacer Ancelotti, lo van a generar por fuera como el Liverpool de Klopp. Eso es lo que creo que va a suceder. De unido, buen análisis, la verdad. No está mal, ¿eh? En un momento te has marcado un análisis espectacular como para rebatirte algo. Sí, vamos a pasar al centro del campo. Análisis técnico-táctico de una temporada en un minuto. Ojo que aquí podría estar también Tchouaméni, pero obviamente lo pasamos al centro del campo. Sí. Yo de hecho... hostia, Mendy, tío. Laterales zurdos. A ver, yo Mendy me parece un gran infravalorado por parte del Madrid. Creo que ha habido partes que se la ha despreciado. Yo creo que en la Champions ha quedado tan milagrosa. Ya no lo digo solo por aquí en la pelota que saca. Creo que esa... No, estoy completamente de acuerdo, pero en esta temporada no puede ser más de un 6 porque estuvo lesionado. No se le puede achacar nada, ¿qué se le va a decir? Pero me parece un jugador que si lo recuperas para la causa es una Vidal 2.0 y que incluso si llega a estar bien, la opción para el central era Mendy, no era Tchouaméni, pero bueno, eso ya lo sabe todo el mundo que sí un poquito. En fin, no sabe, no contesta.
Y a Fran García, pues mira, le voy a poner un 6,5. Es un jugador físico, pese a su estatura. Otro jugador que siente los colores. Y obviamente eso al final no te va a hacer que subas tu nivel, pero sí que te va a hacer que te tomes las cosas de otra manera. Y entonces, para afrontar esta etapa, no de renovación, porque el Madrid tiene una plantilla, vamos, pero sí igual de renovación a nivel psicológico, pues un Fran García me parece que lo tienes que mantener en el equipo y mimarlo. Obviamente a nivel defensivo pues todavía tiene muchas cosas que pulir. Solo hay que ver cómo se tomó la final de Copa. El tío sale y muerde. Es un lateral izquierdo que muerde. Me recuerda mucho a David Castedo, creo que era el lateral izquierdo aquel del Sevilla tan mítico, que fue titular en la primera final de la Europa League, que le ganan al Middlesbrough. Y bueno, a España se le empiezan a acumular ya de forma exagerada los laterales izquierdos. Entre Gallá, Fran García, Valde, Cucurella... Aquí creo que es la primera vez que vamos a tener una nota discordante. Yo a Fran le voy a poner un 4 y me parece que es un hombre que no da para el Real Madrid. Así como creo que Asensio puede ser un gran multiusos, creo que Fran García es carne de salida cuanto antes, porque... ¿Te acuerdas lo que te decía al principio de Martín de la temporada? Cuando no lo estaba haciendo del todo mal, pero yo te decía, si todos los equipos atacan por el mismo flanco, suele ser por algo. Bueno, pues todos los equipos atacaron siempre por la derecha al Madrid. Incluso fíjate que el Arsenal, por ejemplo, en Champions, buscaba constantemente a Saka. El Barcelona era casi... Se olvidó de Rafinha el Barcelona, era una búsqueda de Lamine Yamal incesante. Que ya lo buscan, entonces claro... Pero porque no estaba Valde, no te olvides, que Valde al final era más el extremo y Rafinha jugaba. Pero porque Fran García ha demostrado demasiadas veces que es un jugador que va hablando al choque. Es muy regateable, sí que te aporta cosas ofensivamente, pero por ejemplo... Luego te sale... No tan blando al choque, fíjate lo que te digo. Fíjate, para mí la jugada que define lo que es Fran García es el partido contra el Arsenal. La vuelta. ¿Dónde se me acaba de caer? El segundo gol de Martinelli, el que sentencia la victoria del Arsenal en el partido de vuelta, donde Fran García solo tiene que defender a Martinelli. Está fresco mientras que Martinelli había entrado a los 90 minutos. Primero le choca mal, porque le choca y el que se trastabilla es Fran García, y aún por encima luego ni siquiera es capaz de recuperarle a un tío agotado con balón al pie. Terreno en la carrera, es que le gana a Martinelli. Eso para mí es el resumen de Fran García. ¿Qué edad dirías que tiene Fran García, tío? 24 o 25, ¿no? Va a hacer 26 en agosto. 26. Yo pensaba que era más joven, macho. Yo... el Rayo un par de años con buen rendimiento. Y el año pasado no tuvo malos números, ¿sabes? Ahora no recuerdo el rendimiento. Sí, estuvieron planteándose si repescar a Miguel Gutiérrez del Girona o a Fran García. Repescaron a Fran García y para mí fue un error, porque Miguel le da dos vueltas. Sí. Mucho mejor Miguel Gutiérrez, tío. Incluso con los Juegos Olímpicos, creo, y no hay una temporada. Incluso fíjate que dejan salir a Nico Paz, que es uno de los mejores carrileros ahora mismo de la actualidad quizá del fútbol, y precisamente ahora buscan un carrilero, van a fichar a Álvaro Carreras, que Álvaro Carreras es de la cantera del Madrid, van a ficharlo por 50 millones. Eso sí que me parece un resbalón guapo, ¿eh? Lo de entre Miguel Gutiérrez y Fran García... Es que te das cuenta que tenías a Miguel Gutiérrez, dejaste salir a Álvaro Carreras y dejaste salir a Nico Paz, repescaste a Fran García, que es el que no te vale, y ahora vas a... Y dejaste salir a tres tíos... Mendy, que es el bueno. Y dejaste salir a tres tíos que son brutales. Álvaro Carreras no lo tengo mucho en el scope, pero a Miguel Gutiérrez sí que lo he visto, y ya no solo por el partidazo que hizo en el Camp Nou el año pasado, que ahí es donde mucha gente se da cuenta que existe, pero hombre, yo lo he visto con la selección española, lo he visto también el año pasado con el Girona, incluso este año en el Girona en Champions. Y Nico Paz ya en la selección argentina. Pero bueno, vamos al mediocentro, Tchouaméni, Camavinga. Yo voy a valorar a los dos y luego tú vas a exponer tu valoración y yo te contesto, porque sé que no vamos a estar nada en la línea. Entonces, venga. Yo le voy a poner un 5 a Tchouaméni y un 3 a Camavinga. Cabrón, justifícame esto. Vale, ¿quieres que te lo justifique yo antes? Vale. Sí, claro. Creo que no son culpables. Bueno, Camavinga me parece que ha hecho un año muy malo. Es decir, Camavinga yo lo tengo como un gran centrocampista, como un gran jugador, y me parece que ha rendido muy mal en todo el año. Cuando ha jugado de lateral ha rendido muy mal, cuando ha jugado en el centro del campo ha rendido muy mal, entonces me parece un suspenso ya. Y Tchouaméni creo que ha cumplido sin más. Ha tenido momentos importantes, con algún gol importante. Tchouaméni que le has puesto un 5, ¿no? ¿Dices? Un 5, sí, a Tchouaméni un 5 y a Camavinga un 3. A Camavinga sí que no lo puedo aprobar, me parece un año lamentable. Y a Tchouaméni le doy un 5 porque creo que la culpa no es toda de Tchouaméni. Es decir, creo que ha hecho un mal año, pero creo que también jugar de central en el sistema que le han puesto, y muchas veces con Marco Asensio al lado,
no le ha ayudado precisamente a Tchouaméni. De todas formas, lo que te decía en el análisis del Barcelona, tengas o no tengas la culpa, al final yo te estoy valorando a ti, no solo la posición, sino un poco todo. Y la temporada no me parece más que un aprobado justito, la verdad. Yo voy a empezar por Tchouaméni. Tchouaméni le pongo un 6. Sí que es verdad que al final le tengo que valorar como central, pero mira, y como central, pues ya el año pasado era un drama y este año pues no iba a ser menos, pero le pongo un 6 porque cuando el juego de medio centro y sin ir más lejos, la final de Copa, y no lo digo por el gol, ¿sabes? Pero o también cuando lo he visto de medio centro con Francia o el año pasado de medio centro con el Madrid, me parece un jugador muy válido para la causa blanca y me parece un jugador que puede aportar mucho al Madrid. Es que me parece una especie de Keita, pero versión galáctica incluso. No sé, me gusta Tchouaméni, me parece que puede ser un crack mundial en su posición con el tiempo, que es un jugador que debe tener 23-24, Camavinga tiene 22, ¿sabes? Sí, no es muy mayor. Yo, desde mi punto de vista en cuanto a valoración, pues valoro el marrón que se ha tenido que comer y lo poco que ha jugado en su posición, pues el rendimiento que ha tenido. Ha jugado 35 partidos y Camavinga le voy a poner un 5. También es un tío que ha tirado mucho de lesiones este año. Ha tenido unas cuantas lesiones, le ha faltado un punto de actitud que raramente. Camavinga es de los jugadores más elegantes en ese aspecto, pero creo que se autoexpulsa casi contra el Arsenal, si no recuerdo mal, o en la final de Copa del Rey. No, contra el Arsenal en la ida tira el balón fuera protestando y se pierde la vuelta. Exacto, yo sé que había habido un partido importante, sí. Ha seguido dando destellos de su gran calidad, pero ha estado flojo en líneas generales. Tiene 22 años, el futuro suyo, pero este año creo que no está para suspenderle tampoco, pero sí, le pongo un 5 raspado y a Tchouaméni un 6. Parece correcto. Un poquito, intenté agrupar ahora los mediocentros más creativos en Modric, Ceballos. A ver, a Ceballos le voy a dar un 8 también, porque me parece que ha sido de lo mejor del Madrid cuando ha estado sobre el césped. Le pusieron un poco la vitola de intentar hacer la labor de Kroos, como bien dice Víctor, que le faltó justo un 5 creativo al Madrid y se la pusieron a él. Y cuando mejor estaba rindiendo se lesionó. Pero bueno, me parece que aún así cada vez que estuvo en el campo le dio mucha clarividencia al equipo. Fue de lo mejorcito para mí. Y Modric, mira, le voy a poner un 10 cada vez que ha saltado al campo 10 minutos. Y le voy a poner un 2 cada vez que han pasado 10 minutos y se ha caído físicamente. Entonces, la media es un 6. Has puesto a Ceballos un 8 y a Modric, ¿me has dicho? Un 6, porque a Modric sí que cuando está en el campo se le nota que es de lo mejorcito del Madrid, pero claro, es que la gasolina le dura 10 minutos a Modric, ahora ya no está para el fútbol de élite. Yo le voy a poner un 7 a los dos. Álvaro Ceballos, pues bueno, creo que es un jugador que puede que su carrera se vaya a resumir en casi. Espera, que me quedé... Álvaro Ceballos. Dani Ceballos. Es que me quedé súper... Álvaro, ¿lo dije yo o lo dijiste tú? Lo dijiste tú, Álvaro Ceballos, y me quedé súper en plan, ¿qué? Dani Ceballos, correcto. Bueno, creo que Ceballos durante mucho tiempo va a ser el casi. El casi, pero con una gran calidad, ¿vale? Entonces, creo que es un jugador que hubiese acabado de explotar muchísimo más futbolísticamente hablando si hubiese quedado, bueno, en el Betis de ahora con Pellegrini sería un desfase, pero en el Arsenal también fue un poco casi, aunque el rendimiento no fue malo del todo. Pero en el Madrid tampoco lo recuerdo momentos súper destacados, al menos en cuanto a continuidad se refiere en los juegos. Y a Modric yo le pongo un 7, yo soy un enamorado de Luka Modric, de los mejores centrocampistas que he visto en mi vida. Y creo que a esta edad, rozando los 40 si no los tiene ya, tomarte este rol y hacerlo tan bien, nada más salir y ser capaz de cambiar el rumbo del partido en muchas ocasiones, un tío de su envergadura a nivel futbolístico, a nivel mundial, todo lo que ha ganado y que siga aportando de esta manera, que es la mejor manera en la que puede seguir aportando, es como mínimo un notable. O sea que para mí un 7 los. Bueno, yo creo que eso estaba de acuerdo con Modric hasta hace un año, pero creo que Modric... fíjate, por ejemplo, me gusta más lo que hizo Iniesta, Xavi o Kroos, que fue apartarse de la élite en el momento bien, que lo que está haciendo Modric, que creo que ahora ya se le nota arrastrándose muchas veces por el campo. Es verdad, Iniesta y Xavi supieron escoger un buen momento. Iniesta sobre todo, todavía era titular y rindiendo buen nivel. Xavi era suplente, pero jolín, después de un triplete y sabía aportar lo suyo. Creo que Modric, si se hubiera retirado el año pasado junto con Kroos, hubiera sido perfecto, porque aún era importante, pero... Ya ves. Ahora este año está dando las... Ganando la Champions y tal, doblete... Y ahora parece que el Madrid quiere echarlo incluso, porque ya no ven la continuidad clara, porque es que cada vez que está 10 minutos en el campo se nota que ya no está físicamente. Entonces, claro,
Si después de poder irte ahora con esta sensación de año tan malo y por la puerta de atrás y por encima echándote el club, la verdad sería feo. 39 años, cumple 40 en septiembre, ¿sabes? Y voy a ver cuántos partidos. Nah, y le pasan como aviones. Cuando entró contra el Barcelona. 34 partidos han jugado, ya sabemos que todos. 56 partidos entre todas. Pero fíjate que cuando entró contra el Barcelona, por ejemplo, le pasaban como aviones. No veías a Modric, veías aviones al lado de Modric. Que sí, que cuando tiene el balón en el pie hace maravillas, pero es que le dura eso, 5 minutos ya es la gasolina. Es una barbaridad 56 partidos a su edad, aunque el 90% sean saliendo del banquillo. Sí, pero bueno. Sí. La joya de la corona del Madrid, Valverde y Bellingham. Y yo a Valverde me parece el mejor jugador de la temporada del Madrid sin discusión alguna. Le voy a poner un 10. Me parece increíble la temporada de Valverde, me encanta su... También tengo una predilección por Valverde, entonces bueno, igual me paso. Y a Bellingham le voy a poner un 7 porque empezó muy bien pero fue a menos. Y al final de temporada se acabó diluyendo para mí. Yo a Fede Valverde le voy a poner... ¿Has acabado? Perdona. Hola, ¿me oyes? Sí, es que estaba bebiendo agua. Ah, vale, no, es que había escuchado un sonido raro. Como no te veo. Fede Valverde le pongo un 9, no le pongo un 10 porque creo que una temporada como la del Madrid no le puedes poner un 10 a nadie, pero de largo ha sido el mejor jugador del Madrid, pues junto con Mbappé y Courtois, fácilmente. Entonces, pues bueno, entrega, sacrificio, polivalencia, profundidad, disparo, o sea, todos nos quedamos con aquel gol contra el Athletic de Bilbao cuando te quedaban, ¿qué? 1 o 2 partidos para visitar el Camp Nou. En el 93, que engatilla. La final de Copa también es muy buena. Y Qué forma de engatillar el balón, el cabrón, hasta yo, que me gustó el gol, dije. Aparte ese Madrid se lo había merecido ese partido y dije, coño, pues te lo mereces, qué coño. Ha habido pocos goles mejores esta liga, puede que Yamal contra el Español y alguno más habrá, claro, no los he visto. Bueno, lo de Yamal contra el Madrid. ¿Cuál de ellos? ¿El que le hace el pase Ferran y tal? O el del Bernabéu se lo come un poco Luni, yo creo. Bueno, puede ser. En fin, no sé. Sí, de los mejores goles del año en la liga. Estaba pensando en el de la Supercopa, en el que se va desde un lateral y acaba metiéndolo en pase a la red, pero eso fue en la Supercopa. Amigo mío. Y Bellingham un 7, sí. Momentos intermitentes y demás. Gran segunda parte contra el Barça en la final de Copa, espectacular, pero claro, eso no salva una temporada. También el partido del Camp Nou creo que estuvo bien, no tan lúcido como la segunda final de Copa. Algo intermitente, la verdad, Jude Bellingham. Yo siempre creí, y lo sigo creyendo, que ese nivel que mostró la primera parte de la temporada del año pasado, que fue un nivel de Balón de Oro, yo creo que estaba rindiendo un poco por encima de sus posibilidades. Sálvase la diferencia un poco, ese efecto burbuja que ha pasado también un poco con Marc Casado. ¿Me dejas hacerte un inciso? Y claro, ya continúas. Eso lo hace en una posición de delantero porque se había lesionado no tenía delantero el Madrid. José Lu era suplente y no confiaba en José Lu de titular. Y había puesto a Bellingham de delantero, entonces... Y Vinicius también estaba lesionado al principio de temporada, entonces todos los balones eran a Bellingham. Yo creo que irá por ahí también. Pues sí. Y aprovechando que tenemos ya 6 personas en el chat, que solo Víctor y Sergio se animan a decirnos cositas, los demás también, decirnos cosas. Aunque bueno, Falo está ahí con la manguera. Sí, chapando. Continuamos. No digas que esté con la manguera de bombero, cabrón, que das sensación de otra cosa. Hombre, claro, es que si también se va llamando Kepa, pues... bueno, aquí es un poco los 3 extremos derechos, aunque Arda Güler también acabó jugando más en el centro, pero bueno, casi toda la temporada por la banda. Complicado de los de los lados. Yo empezaría por Rodrigo, para mí... el más fácil de todos. Sí, para mí Rodrigo ha sido un suspenso claro, yo le doy un 2, me parece de lo peorcito de la temporada del Madrid, muy flojo Rodrigo. En Arda Güler le voy a dar un 6 porque me gustó mucho el final de temporada, me parece que cuando se tiró al centro me gustó bastante. Ibrahim le voy a dar un 5, solo por el... No me gustó su temporada, me parece flojísima, pero solo porque se cargó él con un gol al Atlético de Madrid. En Champions. En fin, yo a Rodrigo le doy un 3, ¿vale? No solo ha estado ausente en el centro del campo, igual se ha visto un poco superado por la presencia de Mbappé y también hay tanto nombre, y igual le ha podido la ansiedad y puede que hayamos dimensionado un poco también desde lo del aficionado en su rol, pero es que encima esta actitud de tramo final de la temporada, de gracias que no te puedo hacer. Muy fea. Rodrigo. Brahim, yo soy fan de Brahim, me gusta este rol que tiene, es un jugador que cuando sale a mí me impone, digo, van a pasar cosas,
Abre 31 partidos, 5 goles, 6 asistencias y continua sensación de peligro. Sí que es verdad que en la recta final de temporada ya sus apariciones no eran tan rompedoras desde el banquillo, pero no es fácil encajar ese rol de la manera que lo está encajando y casi siempre pues pasan cosas cuando él sale. 25 años, cumple 26 en agosto. Chaval, una pena que no hayas querido venir con España. Te has quedado sin un europeo y probablemente sin un mundial. Le doy un 7 a Brahim. No, te rectifico. Él sí quería venir con España. Lo ¿Qué que pasó? fue que España, durante varios meses, él quería venir, no le llamó, se negó a Marruecos, pero llegó un momento donde vio que no le estaban llamando nunca y dijo, mira, pues si no me llamáis, voy a ir con Marruecos, que es la forma que tengo de disputar algún torneo internacional, porque vosotros... Pero no hubo un momento en el que se tuvo que decidir y decidió Marruecos. Sino No, hubo un momento al final que ya había dicho sí a Marruecos y entonces España intentó contraatacar y le llamó y dijo, la película ahora pues no. Sí, la película es cuando España vio que lo perdía definitivamente, intentó contraatacar y dijo, mira, ahora no vaciléis, porque solo me estáis llamando para que no vaya con Marruecos. Pues fue España la que pasó. pasó. No cogió el mismo camino, macho. Bueno, es que a Scalamin lo llamaron. Brahim fue con todas las... Tenía casi decidido, Pero Brahim fue con todas las selecciones inferiores siempre de España, siempre dijo que no a Marruecos, incluso fue a unas Olimpiadas a unos Juegos Olímpicos con España, es decir, no fue Brahim el que le dijo en este caso no a España. ¿O los de Tokio? Creo que fue a Tokio, sí. No fue el que le dijo no a España, fue España el que le dijo no a Brahim en este caso. Una pena. Por eso, yo le pongo un 7. Arda Güler le pongo un 7 también. Creo que no tiene que ser fácil también llegar con esta aureola de supercrack. Durante todo el año ser señalado con el sentido de, bueno, ¿y este chaval qué? Había momentos que se escuchaba el rum alrededor de Güler. Y es que míralo, es un niño que debe tener 18, 19 años. No, tiene 21, 22 ya, 21, voy a ver cuántos tiene, me llama la atención. Y ser capaz de sacarte este final de temporada, incluso también momentos, 20 años, pues ha cumplido 25 de febrero, un niño, ser capaz de sacarte este final de temporada, 42 partidos, 5 goles, 7 asistencias, actuaciones como el de la segunda parte de la Copa del Rey, incluso ser capaz de robarle el sitio, aunque sea en la última recta, a Rodrigo. Me gusta la mentalidad de Arda Güler. Y encima, pues unos toques de calidad. Un jugador muy completo. Para mí, ¿sabes cuál es el problema de Güler? Que puede acabar incluso, con el paso del tiempo, tener idilio con el gol, con la visión de juego, a nivel táctico, a nivel de posicionamiento. Creo que también puede tener cierta polivalencia. Y se merece un 7, se merece un notable. Para mí el problema de Güler son dos. Bueno, primero, que Ancelotti ya está demostrando que tampoco es demasiado entrenador de jerarquías, entonces es muy raro que rompa una jerarquía. Lo hemos visto toda la temporada con Rodrigo. Y luego, creo que el segundo... Bueno, tiene otro segundo problema. Creo que a mí me gusta más Güler, más echado hacia la medio punta. Una especie de rol más de Rafinha que de extremo puro como le han puesto. Rafinha en el Barcelona o Di María en su momento, de tirarse más hacia el centro que en la banda. Y luego la tercera, que creo que es el problema, es que a Arda Güler le han llegado a comparar con Lamine Yamal. Si tú le estás... la historia de siempre. Y también era Robinho con Pelé. Y claro, pero si tú la comparación es de Arda Güler con Lamine Yamal, cuando Arda Güler no te cumpla eso porque no tiene esa calidad, entonces la gente lo va a bajar. Ya. Bueno, óyeme, al final esto va a pasar y va a pasar toda la vida, ¿sabes? Las comparaciones absurdas. Ya, pero cuando haces una comparación así, pues luego... Y aún así el chaval, míralo, fuerte de mente está siendo. Bueno, acabó bien la temporada, pero hubo un momento donde... Hubo momentos también en diciembre donde tuvo picos y tal. No sé, creo que el marrón que tiene encima a nivel psicológico es importante y lo está sabiendo resolver bien. Y eso, Polines, es de aplaudir. Y bueno, vamos con la chicha. Empecemos con Endrick. Endrick, yo le voy a dar un 6. Buena temporada de Endrick, cuando salió rindió, aunque al final de temporada se le diluyó como todo el equipo, pero tiene 18, 19 añitos, acaba de llegar de Brasil, es una temporada complicada de adaptación y de momento ha dado chispazos de que hay jugador. Con eso ya me llega para ponerle un 6. Yo me vas a perdonar, yo le voy a poner un 8, porque creo que el marrón con el que llega, siendo un pipiolo, a los brasileños, lo que les cuesta salir de Brasil la adaptación siendo tan jóvenes, que tienen esa morriña por Brasil, estar rodeado de compatriotas tuyos de lo mejorcito que tiene Brasil actualmente, de un tal Mbappé y salir muchísimas veces desde el banquillo y hacer todo lo que ha hecho, ¡buah! Me parece de elogiar. O sea, este chaval es oro puro. Yo le pongo un 8, un poco lo que hablábamos antes de por qué le ponía mejor nota a Asensio que a Rüdiger, porque creo que con las circunstancias que él partía la temporada,
eran muy duras y yo siempre incido en la cabeza a nivel psicológico y, jolín, sí que es verdad que, bueno, que el tramo final es flojito y demás, pero espectacular, Hendrik. Tienes un fan aquí, un 8 te pongo. Vamos con Mbappé, que me parece más fácil. Yo a Mbappé le voy a poner como el segundo mejor jugador de la temporada del Madrid, solo superado por Valverde. Y le voy a poner un puntito más que a Courtois. Yo le voy a poner un 9 a Mbappé, porque incluso creo que si no se lleva la bota de oro va a estar disputándola. Que también han jugado para que se la lleve a partir de perder la liga. Ya llevan un mes y pico jugando a que se la lleve la bota de oro, porque el Madrid tal, pero bueno, que me parece que al final meter 40 goles en el año de debut solo lo había conseguido en España Ronaldo Nazario en el Barcelona. Así que un 9 me parece que está muy bien. Sí, 55 partidos, 41 goles, 5 asistencias. Yo le voy a dar un 8,5. No me llega el sobresaliente. Porque bueno, me ha faltado momentos a nivel de liderazgo. Aún así creo que un 8,5 es una pedazo nota. No sé si soy yo lo único que estamos deseando verle partir más desde la banda, aunque bueno, está claro que vistos los números es un jugador que sale prácticamente a gol por partido, sobre todo en Liga, 33 partidos, 29 goles. Entonces, bueno, todo el mundo recuerda ese inicio de temporada, sobre todo ese partido contra el Barça, en que todo el rato le cogían en fuera de juego, se comentó mucho al principio de temporada y esa adaptación en el centro del ataque y demás, pero al final se han puesto a la lógica. Y es que este señor, pues a día de hoy, puede ser tranquilamente el mejor jugador del mundo, a día de hoy, sobre todo porque, bueno, está algo más hecho que un Pedri, un Lamine Yamal, es superior a un Salah. No es descabellado decir que a día de hoy es el mejor jugador del mundo si hablamos en términos generales. Bueno, a mí no me lo pero parece. ese 8,5 no te pongo el sobresaliente porque me ha faltado ese pequeño extra y es lo que se espera. Lo que sí quiero decir es que esta nueva ola que se está montando desde Madrid, sin quitarle mérito a Mbappé, esta nueva ola que se está montando desde Madrid de Mbappé Balón de Oro, mira. Carvajal. Mira, hace un año decíais que no podía ganar Rodri un Balón de Oro pese a ganar una Eurocopa porque no había ganado la Champions. Este tío se fue fuera en cuartos y estáis pidiendo un Balón de Oro por una bota de oro. A ver, creo que el madridismo tiene que empezar a centrarse y dejar de defender gilipolleces y dar bandazos y empezar a centrarse un poquito la cabeza en... Me puede valer que no lo queráis para Lamine Yamal o para Rafinha, pero si no lo queréis para Lamine Yamal ni para Rafinha, Mbappé menos. Esa es la realidad. Exacto. Votar por Salah o... Bueno, tampoco porque... Lautaro o Dembélé si la gana, Lautaro... o yo qué sé. O por Çalhanoğlu. Exacto, pero a ver, Mbappé... Lautaro, obviamente. Donnarumma... Tenéis muchos nombres para meter que no... Que no decir que Lamine Yamal no la puede ganar o Rafinha porque no han ganado la Champions, pero decir que la tiene que ganar Mbappé que se ha ido en una ronda antes. A ver, coherencia, señores, coherencia. Vitiña... Dársela a Luis Enrique. Coherencia. Es decir, que si la crítica, que si a mí me dices, no, es que yo prefiero que la gane Mbappé porque creo que es mejor que su temporada que la de Rafinha. Te lo puedo hasta comprar, pero cuando me dices en la misma frase, no, Rafinha no la puede ganar porque no ganó la Champions. Entonces, ¿quién? Buah, pues Mbappé que fue bota de oro. A ver, hijo de puta, que se fue una ronda antes, que no me vale. Que seas coherente en el discurso. Solo pido coherencia. ¿Qué pasa? Que la coherencia, tanto en el fútbol como en la vida, brilla por su ausencia. Igual que la hipocresía, lo único que es todo lo contrario, ¿no? Pero joder, no me lo hagas en la misma frase. Es abundante. Al menos tengo un mes en la incoherencia, pero que en la misma frase me metas las dos la incoherencia es que es como me estalla la cabeza. Y bueno, vamos a acabar con Vinicius para no alargar mucho el debate. Sé que la temporada de Vinicius es muy mala, sobre todo comparada con la del año pasado. Claro. Sé que Vinicius a nivel defensivo ha sido un desastre porque ha visto que Mbappé no bajaba ni en una jugada y como tiene ese duelo de egos de querer ser la estrella del equipo, no ha bajado tampoco casi en una jugada. Sé que Vinicius a nivel ofensivo ha estado muy lejos de sus mejores cifras, pero aún así creo que le voy a dar un 7 solo porque creo que ha sido en cuestión de carácter, por delante incluso de Mbappé, el que ha tirado del carro en ataque siempre. Porque Mbappé ha marcado más goles, ha hecho mejores registros, pero cuando el partido se ponía siempre peligroso, cuando el partido contra el Arsenal había que remontar a la vuelta, cuando el partido de Liga, en Copa, el Barcelona iba ganando la segunda parte, los balones siempre fueron a Vinicius. El que las remataba era Mbappé, pero los balones iban a Vinicius. Entonces, solo por ese desparpajo de asumir siempre, intentar asumir el liderazgo del equipo, le voy a dar ese 7 de... Lo intentaste. No tengo nada más que añadir, coincido contigo en todo. Y aún así, 21 goles y 15 asistencias. No tengo nada más que añadir. Coincido, tenía la misma nota en la cabeza y tenía el mismo argumento en la cabeza. No tengo nada más que añadir.
¿Quieres como llevamos...? ¿Ancelotti? ¿No me lo pones, Ancelotti? Ah, sí. A Ancelotti le doy un... Mira, Ancelotti creo que le vamos a dar 2 notas. Creo que se lo merece porque es su despedida. Entonces, en esta temporada creo que para mí se va con un 3 porque no ha sabido encauzar en ningún momento al equipo, no ha sabido encontrar soluciones. Creo que había soluciones tácticas que no ha probado. Y creo que reaccionó muchas veces tarde en muchas ocasiones. Pero sin embargo también creo que hay que darle una nota global de lo que es Ancelotti desde esta vuelta al Madrid. Quiero darle un 8 y creo que Ancelotti en lo que ha sido entre primera etapa y segunda en el Madrid. Y fíjate que yo le he criticado mucho, le he llamado falsotti porque esta temporada creo que ha patinado mucho y tal. Voy a darle un 9 porque creo que ha sido, si no el mejor entrenador de la historia del Madrid, junto con Zidane, Rafa Muñoz creo que era y alguno más, es de los mejores de la historia del Madrid. Del Bosque. Del Bosque para mí está un punto menos. Capello. Tampoco a Del Bosque le han dejado llegar a ese nivel. Lo echaron. Capello, qué pena que no tuviese más continuidad en ninguna de las 2 etapas. Podría haber estado ahí un tío como Capello. Bueno, es que la segunda fue un desastre. Bueno, yo le pongo un 2. Falta de reacción, se le ha visto desde la sala de prensa peor que nunca, experimentos fallidos, malas decisiones en los 11 como en la final de Copa, incluso siendo un gestor de vestuario, yo no sé cómo lo gestionó para la vuelta del Bernabéu contra el Arsenal, donde tenías un equipo deprimido, le pongo un 2. A nivel global, hombre, es de admirar lo que ha conseguido este hombre. Habrá quien dirá que a veces ha tenido puntos de suerte, la suerte hay que buscarla y tienes también que motivar a tus jugadores para buscar la suerte. Entonces a nivel global sí es un 9. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica, los 40 puntos de Gasol contra Francia, Nadal ganando el partido del siglo o la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por 1 milésima o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.